era nieta de la poderosa reina Victoria del Reino Unido, y su divorcio en el año 1901 fue un escándalo para la realeza. Su marido, amigo de otro hombre. El divorcio de esta princesa hizo saltar por los aires el puritanismo de toda una era. Hablamos de Victoria Melita. Su nombre completo era Victoria Melita de Sajonia-Coburgo-Gotha. Este segundo nombre se le dio en homenaje al lugar de su nacimiento, la isla de Malta, en el Palacio de San Antonio, el 25 de noviembre del año 1876. Era hija del duque Alfredo de Sajonia-Coburgo-Gotha, hijo de la reina Victoria, y su madre era la gran duquesa rusa María Alejandrovna, hija del zar de Rusia Alejandro II. Por tanto, Victoria era nieta de dos poderosos soberanos. Su padre había sido destinado a la Marina Real en Malta, donde ella nació, y al terminar su servicio, la familia regresó a Inglaterra, por lo que fue allí donde Victoria vivió sus primeros años de vida, en la residencia familiar de Clarence House. Pero en enero de 1886, la familia regresó a Malta, porque el duque, su padre, fue nombrado comandante en jefe de la flota del Mediterráneo. En ese momento, Victoria Melita tenía 9 años. En el año 1893 se mudaron a Coburgo, ya que el duque, su padre, se convirtió en el heredero del duque de Sajonia-Coburgo-Gotha, cuando su hermano, el luego rey Eduardo VII, renunció al ducado, y él fue llamado para suceder a su tío, el duque Ernesto II de Sajonia-Coburgo y Gotha. Dicen que de adolescente, Victoria Melita era una joven alta y morena de ojos azul violeta, con la confianza de una emperatriz, y siempre iba vestida con sofisticada elegancia. Era de modales suaves y una feminidad muy delicada, pero estaba dotada de un carácter fuerte. Recibió una educación claramente británica. Desde muy joven fue apasionada de la música. Aprendió a tocar el piano y era una pintora talentosa y ávida lectora. Y según su hermana María, Victoria era una niña apasionada, a menudo incomprendida. En el año 1891, la joven princesa acompaña a su madre a Rusia para asistir al funeral de la princesa Alejandra de Grecia, la esposa de su tío, el gran duque Paul Alexandrovich de Rusia, y es entonces cuando conoce a su primo, el gran duque Cyril Vladimirovich, y los jóvenes se enamoran. Pero la Iglesia Ortodoxa rusa prohíbe las uniones entre primos hermanos, por lo que su matrimonio resulta imposible. Además, su madre no confiaba en la moralidad y la lealtad de los hombres de la familia Romanov. Sin embargo, sus hijas admiran a sus hermosos primos, pero ella les recuerda que los grandes duques de Rusia no son buenos maridos. Mientras tanto, la poderosa abuela, la reina Victoria, no le había agradado no haber sido tomado en cuenta en la decisión de la boda de su nieta María con el heredero al trono de Rumanía, y no quería que algo así volviera a ocurrir. La reina estaba decidida a determinar los lazos matrimoniales de gran parte de su descendencia. En el otoño del año 1891, gran parte de la familia real se reunió en el castillo de Balmoral, entre ellos Victoria Melita y el duque Ernesto de Hesse, el hijo de Alicia, la fallecida hija de la reina Victoria. Durante esta temporada, el gran duque y su prima llegaron a establecer una buena amistad, pero Ernesto Luis, de quien se decía que no era muy varonil, no tenía entre sus planes contraer matrimonio, por lo que trató de resistirse a las presiones de su abuela de casarse con Victoria, y acudiría a sus hermanas para que la convencieran de no realizar el enlace, pero la Augusta no cedió terreno y organizó el noviazgo entre sus dos nietos. Esto y la necesidad de un heredero hicieron que el duque aceptara casarse con su prima. Victoria no mostró mucho agrado ante aquella decisión, pero
¿quién se iba a atrever a desobedecer a la abuela? El duque de Hesse no solo era un príncipe apuesto, sino que desde la muerte de su padre había asumido la soberanía del ducado de Hesse, integrado al imperio alemán. Los preparativos para la boda en Coburgo resultaron extraordinarios. Por expresa indicación de la reina se dispuso el ajuar más primoroso. Así lo destacaba la prensa inglesa. La novia ha tenido uno de los ajuares más magníficos que se hayan visto en Londres. Los regalos de su familia fueron extraordinarios, conformando un joyero fabuloso de prendas hechas de diamantes, zafiros, perlas y esmeraldas. La boda se celebró en la mañana del 22 de octubre del año 1894, en la capilla del Palacio de Ehrenburg, en el centro de la ciudad de Coburgo. Victoria entró a la iglesia del brazo de su padre. El traje de boda, según la prensa de la época, estaba confeccionado en raso blanco con bordados de perlas finas y flores de azahar. En el cuello se había puesto el collar que le habían obsequiado sus padres, y la tiara que usó fue la que le había regalado su esposo. Pero el matrimonio resultó desastroso desde el principio, como era de esperar teniendo en cuenta las preferencias sexuales del duque. Solo tuvieron una hija, por la que su padre se apasionó, pero que murió muy niña. Juntos acudieron a la coronación del zar Nicolás II en Moscú y a los funerales de su abuela Victoria, pero la relación siempre fue mal, sobre todo por las amistades masculinas que siempre rodeaban a Ernesto, especialmente sirvientes y oficiales. Cuentan que en el año 1897, al regresar de uno de sus viajes, Victoria encontró a su esposo en la cama con uno de los sirvientes. Inmediatamente quería divorciarse, pero su abuela, la reina Victoria, se opuso rotundamente y solo tras la muerte de la soberana en el año 1901 se pudo llevar a cabo el divorcio y la Suprema Corte de Hesse disolvió la unión el 21 de diciembre del mismo año, lo que provocaría un gran escándalo en las cortes europeas. Luego de su divorcio, Victoria se fue a vivir con su madre a Coburgo y allí se reencontró con el duque Cyril Vladimirovich, y a partir de ese momento ya nada pudo frenar su pasión. Sin embargo, la familia imperial rusa le pediría al duque que no se casara con Victoria por su condición de divorciada, y hasta la hermana de Victoria, María, le recomendó que lo mantuviera como su amante. Y así se mantuvo la relación hasta que Cyril quedó gravemente herido durante su participación en la guerra ruso-japonesa, y al regreso de la guerra deciden casarse. La boda se realizó en Coburgo el 8 de octubre del año 1905. El matrimonio se celebró sin el consentimiento del zar y éste retira sus títulos imperiales y sus derechos de sucesión al gran duque. Además, el matrimonio provocaría otro gran escándalo en las cortes de Rusia y en Inglaterra. En el año 1907 se trasladaron a vivir a París y tuvieron a sus primeros dos hijos, María Kirilovna ese mismo año y Kira Kirilovna al año siguiente. Y en el año 1910 el zar de Rusia Nicolás II restablecería los derechos del gran duque y fue colocado en la tercera fila de la sucesión al trono imperial, reconociendo el matrimonio tras la conversión de Victoria Melita a la religión ortodoxa por decreto personal, y se le otorga a la princesa el título de gran duquesa. El fuerte patriotismo del gran duque sería el que determinó su regreso a Rusia para enrolarse en las filas del ejército imperial. La familia se instaló en San Petersburgo y Victoria comenzaría a ser llamada Victoria Fyodorovna, y aunque se hizo popular entre la nobleza, mantuvo una relación distante con la familia del zar. Pero durante la amenaza de la revolución bolchevique tuvieron que huir a Finlandia, lugar donde nació su tercer hijo, Vladimir Kirilovich, en el año 1917, el que sería el heredero de la dinastía. En Finlandia pasaron carencias y amenazas,
hasta que lograron llegar a Alemania, gracias a la mediación, entre otros, de Margarita de Suecia y del rey Jorge V. La pareja terminó el resto de sus días en Coburgo. Terminarían simpatizando con el Partido Nacionalista Alemán. Victoria Melita falleció en Baviera en el año 1936 y el duque Cyril Vladimirovich murió el 12 de octubre de 1938 en una clínica de París. Ambos fueron enterrados en el mausoleo de la familia en Coburgo. Luego, los restos de Victoria y su esposo fueron inhumados en el mausoleo Gran Ducal de la Basílica de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo en el año 1995. Y hasta aquí nuestra pincelada de historia de hoy. Gracias a todos los que ven nuestros videos, a los que se suscriben, a los que nos regalan su like y a los que nos dejan sus comentarios. Si está viendo nuestro video, es señal de que le gusta la historia, por lo que si aún no se ha suscrito al canal, lo animo a que lo haga y activar las notificaciones para estar al tanto de la publicación de nuevos videos que puedan ser de su interés. Y deseándoles a todos lo mejor, nos despedimos hasta la próxima. Chao.